Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico y estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 12 de este libro y hoy especialmente queremos hablar del versículo 2. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. Eso nos dice entonces el versículo 2 de este segundo libro de Samuel. Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, siempre lo presentamos primero, tema en este curso bíblico. Comienza aquí la parábola de Natán. Ahí tenemos que ubicarnos. Después del adulterio de David con Betsabé, lleva la Imena, es decir, a Urías, con todas estas situaciones bastante complicaditas, al final David consigue con su objetivo, es decir, hacer desaparecer a Urías, como Cañices y Nabé. Y nos encontramos con este capítulo 12 en que tendremos la intervención del profeta Natán. Por lo tanto, aquí comienza esta parábola. Hoy con la parábola y por eso dice este versículo 2. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. Así comienza nuestra parábola. Es una historia breve pero profundamente simbólica. Simbólica, es decir, siempre a través de la parábola, a través de un cuento, con género literario ñandeyay purúa, es con una finalidad pedagógica ñandembo ejanguaya hendú y de el cuento, y desde ahí podemos entender. ¿Y qué es lo que va a subrayar aquí el autor sagrado? Lo que va a subrayar es sobre la injusticia de David que había cometido. En una forma narrativa, ciertamente, que de directamente este atorrante, cualquier cosa, al profeta Natán, sino que Natán comienza con una parábola, con un cuento. Describe dos hombres, uno rico y el otro que es pobre. El rico, ciertamente, que es la figura de David. O sea, pero donde viendo y este rico posee muchos rebaños abundantes, pero esto es el símbolo simplemente de la prosperidad y del poder siempre la rico y de alguien que tiene poder adquisitivo, alguien que tiene poder también en todo lo que significa el utilizar, ¿verdad?, los medios de la naturaleza, los medios que están a disposición. O sea, puede hacerlo porque dispone de medios. Sin embargo, el pobre en este caso es la figura de Urías. Tiene solo, dice, una corderita. Lleva la jamba. Y el versículo 2 establece el desequilibrio moral. Por eso comienza así, ¿verdad? Había, ¿verdad?
había dos hombres en un pueblo, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. Comienza en el 2 a presentarte. En el versículo 2 nos va a presentar cómo es el rico. En el 1 ya nos había dicho, había dos hombres en un pueblo, uno rico y el otro pobre. Como de aquí para decirnos cómo era este desequilibrio moral. No hay un equilibrio entre el rico y el pobre. Hay una desigualdad enorme. Ahora, el rico no necesita más, pero su corazón siempre está insaciable. Esta es una característica, queridos amigos, del hombre, de nuestra naturaleza. Cuanto más ya vereco, más ya votar. Cuanto más ya ponaina de tecu, ya pona se vea, allá es. Y lo peor, queridos amigos, es cuando nosotros buscamos por caminos equivocados o por caminos de corrupción. Upéala y bahía. No es que el hombre no tiene que tender, ¿verdad?, a la superación. Yo alguna vez tú ahí la pobreza como si fuese la pobreza es lo que hay que vivir, que esto, aquello. Nadie dice que hay que vivir en la pobreza. Al revés. Justamente en la abuela por ya. Juga tu la ñañeina la peishandika tu y jala y coñaina. Jalamboria, juveñamo puana, hay que darle porque todos tenemos la posibilidad. Solamente lo que falta son oportunidades. Pero el problema es, y el gran pecado social es cuando le quitamos toda oportunidad a esa persona y entonces se queda pobre y se va a quedar pobre y cada vez más pobre. ¿Por qué? Y porque cuando vos le quitas a alguien la oportunidad, queridos amigos, entonces le estás condenando a vivir siempre de esa manera. Porque entonces como además la oportunidad para nada. Algunos de estos bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad, queridos amigos? Pero aquí lo importante es que si uno vive en comunidad, y si somos sobre todo seguidores de la palabra de Dios, y más aún si somos cristianos, entonces para dar oportunidades. La oportunidad es lo importante. Ya digo, ya que frase y hoy lleva no dar el pescado, sino que enseñar a pescar. A pedirse la oportunidad. En boe, lleva, pero para salir siempre adelante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré
presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. En este 3 de noviembre tenemos a la iglesia que nos acompaña con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 11, versículos 29 al 36. Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto,
ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, primero nos habla de los dones, este llamado que tenemos como cristianos, para que seamos felices, para que seamos personas honestas, para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ella huella Don Bosco ha llevado a sus jóvenes. Y en efecto dice, el problema es que ustedes han desobedecido. A veces la ñandela ya povaya hina, la ñajenduce, la ñajenduyoí, oye ere ñandea lleva, e cambia mina, ni ven a la pecha de co, volviese veñande ñandu veñande sí, ñanderu, mía, lleva ñande, pero sin embargo, ñande campante ña continúa como si fuese nada. Y justamente dice, pero ahora a causa de la desobediencia, ustedes han alcanzado misericordia. Un tercer punto. Apego la San Agustín y es una feliz culpa que mereció tan gran Salvador, ¿verdad? Medicina, tan gran medicina. En el sentido de que nada más y nada menos que el Hijo de Dios, feliz culpa, es decir, esa desobediencia, ese pecado en el cual nosotros entramos, necesitó ser redimido, ser salvado gracias a la presencia de Dios. Un tercer elemento demasiado importante. Y así nosotros, dice, hemos alcanzado misericordia. Pero atención, queridos amigos, pero muchos de nosotros nos negamos a esta misericordia del Señor. Upeago la ñande obispo fuera la siempre ella lleva. Cuando nos proponen, hay que cambiar, hay que mejorar. Quien sea acá, soy la realidad de nuestro país. Y hacemos caso o no hacemos caso. Y ahí entonces podemos entender, por una parte es la desobediencia, por otra parte es la misericordia de Dios que se nos da, pesa. Pero, queridos amigos, dependerá de nosotros cómo vamos a responder a este llamado del Señor. Así que en este día a través de San Pablo, que nos llama a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, con el capítulo 12, el versículo 2. Y aquí nos describe exclusivamente, vaya guapa la rico, dice, el rico tenía muchas ovejas y vacas, hasta ahí nomás. Y así se establece el desequilibrio moral, decíamos, porque el rico no necesita más, pero su corazón, sin embargo, siempre está insaciable. Aquí en hebreo, esta palabra se dice directamente, son uvakar arbe meod, significa rebaños y vacas en gran abundancia. Rebaños y vacas, ¿verdad? En gran abundancia. Pero esto te quiere decir que la acumulación expresa, queridos amigos, siempre la opulencia, acumular riquezas.
riquezas injustas de cierta manera, porque cuando hay exceso de bienes, entonces uno, queridos amigos, se adormece en su propia conciencia. Y quiere decir que cuando la palabra de Dios nos está invitando y nos dice que hay situaciones de pobreza, quiere decir que aquí hay una injusticia en cuanto a las posibilidades y las oportunidades para todos los demás. Entonces, la parábola en realidad no está condenando la riqueza, no es que se condena la riqueza material, sino el egoísmo que acompaña cuando nosotros solamente de manera injusta nos encerramos y pensamos que esta riqueza es la que nos da todo a nosotros. Así que si yo que fuera, upea la ñande ya es sana, upea la ñande, entonces upea la pecuela ñañona y no van a llevar. Allá ya pojina peñande yara oyero es ahí ñande. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. El egoísmo que acompaña al hombre es lo que le lleva a la muerte. Dentro de un contexto histórico, en el Israel del siglo X, porque en el año 1000 tenemos que ubicarnos, David, etc. Los rebaños eran la principal fuente, ¿verdad?, de riqueza y de prestigio. O sea, el que tenía muchos rebaños, esa era la riqueza. Aupevena, están vaya. Añadigo bella lento, a veces estaba en estancia, ahora 3, 4, 5 estancias, a mi estancia cuera, ahora cuál la jumba, peamo. Algunas veces la embacuera y número pa, y importante ve que nuestros propios indígenas son muchos acuari, guay yo galan de embacuera. Oye mongaru pona yo galan indígena acuera. Entonces no coño caro. O sea, queridos amigos, no sé si la palabra de Dios es clara. Es simplemente la abundancia como una seguridad humana, como una seguridad nuestra. Peñandella de acá. Apea veníamos a invertir la de seguridad. Apea la pecuería ya es huella, ¿verdad? Cuanto más ya se ve. Y parece que estamos ávidos. Si uno habla con algún psicólogo, después también suelen decir, pero es interesante, si tú ya por la licenciatura de psicología, veía, siempre el profesor nos decía que cuando uno sufrió, por ejemplo, pobreza o incluso miseria en su vida inicial, en los primeros momentos de su vida. Si después llega a tener, después dice que uno acumulando poesía acá, y se vuelve tacaño incluso. Tacaño. No me sirve de ver. ¿Por qué? Porque decía este psicólogo que una vez que nosotros acumulamos algo, tenemos miedo de perder y de sufrir nuevamente como sufrimos cuando éramos pequeños. Interesante. La de proyección tuya, entonces la llevaré. Entonces no somos generosos. UPRP, ñamoñe, pues, uy, veñan de reco, veñan de familia, veñan de droga, pues, ñandeña mañana, ya es sábado, te coba la ñandeña y coña. Si somos generosos, primero nosotros como papás, porque upe y el ñande y catuta, la ñambo, el ñande me fuera por no que upe, la y tú ya iré, la itacaño y güey, a lo ñembote, algunos y plata, pero itacaño va y la gente ni caramelo ndo, uy, por no que omombobe y pire. Otro doña chistoso es pacoando, uy, por no que omombobe pacoa pire. Ya pesa. Chistes, pero que te dicen una gran verdad, queridos amigos. Aguamba de coña de ellas, no, pero con la ña, tú una peña de yarañe, ya cu mi hanguay, ya ñamu, es hanguay, ya lleva peña de pues tú, ña mañana peñan de yara, uy, ña mañana, peñan de yara, uy, ve la ña mañana, eva la omombe usea ñande. Los animales, queridos amigos, siempre en la Biblia son símbolos de qué cosa? De una bendición divina. Es la bendición divina. El libro del Deuteronomio, te hago mañana en el capítulo 7, versículo 13. Ahí, por ejemplo, siempre te dice que todo esto es símbolo de bendición. Y ya como de toda la naturaleza, todas las riquezas, pero para que nosotros podamos ser ricos ante los ojos de Dios. O sea, saber utilizarlo y saber compartirlo, porque este mundo continúa y ande ya salir, ¿entiendes? Entonces tenemos que pasar con esa felicidad, tenemos que pasar con esa vida que se comparte y por lo tanto es una vida que se reparte, obedece generosidad.
Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te pido que me acerques a tu Hijo Jesús, sé mi guía, mi compañía, móstrame el camino con tu luz. María, mírame, bajo tu amparo me quiero quedar. María, guíame en cada paso de este peregrinar. Madre, madre mía, hoy te pido que me acerques a tu Hijo Jesús, sé mi guía, mi compañía, móstrame el camino con tu luz. María, mírame, bajo tu amparo me quiero quedar. María, guíame en cada paso de este peregrinar. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Oh
Tengo los ojos puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad. Oh Cristo, tú me tomas de la mano. Y me llevas contigo. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi roca por siempre. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzando en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote
piel, aun tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Recordemos que estamos en este capítulo 12, el versículo 2. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. Ya me acuerdo que todo lo que significa animales era símbolo de bendición. Deuteronomio, capítulo 7, 13. Y los profetas, queridos amigos, en toda la Biblia denuncian siempre la concentración de los bienes que generaba desigualdad y opresión. Pero dice este día la ñande terminología ve ñandella es monopolio. Ña monopolizapa. Ñandela ya raspa. O ya raspa. Ña tengo que se ve ñañe. Eres ya raspa. Humedad. Eres ya raspa. Y entonces, el poder. ¿Se acuerdan los obispos de Latinoamérica en 1969? Poder, plata y placer. En las 3 P famosas. Entonces, eso es lo que al final de cuentas nos lleva a una gran desigualdad. Cuando con la poder, con la plata, unidas allá, ya lleva el mundo y a los hermanos. ¿Se acuerdan que esa frase famosa de ese autor, verdad? Este era un biblista, Osú, gran biblista, y solamente existen faraones donde hay esclavos. Quiere decir que entonces, Ñandela Yaicono lleva Yajerey las botas, así de las personas que se imponen, ¿verdad? Por el poder, por la plata y por el placer, evidentemente que siempre vamos a estar en desigualdad. Apeala Natán Ave para confrontarse con David, lo que él está viviendo. Históricamente David había sido un pastor humilde ayer, pero sin embargo ahora él es un monarca con poder absoluto, ¿verdad? Con muchas ovejas, Peala dice el vacar, ¿verdad? Y revela entonces la distancia. Vais a la petre ya tus orígenes, tus raíces. Entonces ya de sabemos de la pisacuela y la emboriajuy. En un contexto cultural, en la cultura semita, poseer así muchos animales significaba tener seguridad, estabilidad y honra social, ¿verdad? Esto pues es como siempre en toda cultura. Y en este contexto, para plantear una crítica antropológica, es decir, de lo más profundo de lo que es el hombre, tenemos que entender que la abundancia sin justicia, queridos amigos, genera idolatría del yo. Apea con el egoísmo. Idolatría del yo. Apea la egoísmo. Ególatra sería entonces la palabra. Ego, yo,
latría quiere decir adorarse a sí mismo. ¿Entienden, queridos amigos? Y entonces el rico de la parábola no comparte su riqueza, al final de cuentas se vuelve un muro, se vuelve entonces algo que corta la relación. Nosotros tendríamos que ser un puente, ¿verdad? El rico tendría que ser un puente en el sentido de esas capacidades y riquezas que el Señor le ha dado por sus cualidades, porque muchos, queridos amigos, yo les digo con seriedad y con mucha alegría también, conozco muchas personas que tienen muchos bienes y que lo consiguieron con honestidad, porque mañana lo consiguieron con honestidad. Pero hoy está el rico poderoso, pero que uno se tiene que preguntar, como decía un gran santo de la iglesia, ¿verdad? Los primeros siglos de la iglesia, decía, tenéis que preguntarle un poco a ver cuál fue su primera riqueza. Porque después, claro, cuando vos generaste plata, ahora, si lo hiciste con cuestiones deshonestas, no es que vos tengas plata y que tu madre ya polar ella posea, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, porque el Señor juzga nuestras acciones, pero las acciones que vienen desde nuestras intenciones. Apealando cañé peñan de yara, y porque peñan de yara, pues, mira, dice, dentro el corazón, escudriña, ¿verdad? O sea, mira, hoy qué, peñan de porque tú, un gajo y cuava y temba, eva la ñande, la ya calculada y nada, eva la ya posea. Por eso que tenemos así algunas palabras clave. Lo primero luego es la palabra rico. En hebreo el rico se dice ashir, dice la rico. Y deriva de ashar, ser abundante. Ashar es un verbo, ashar quiere decir abundante, abundar en bienes. Y por lo tanto el ashir puede ser bendecido, como decíamos, por Dios, o puede ser también corrompido de acuerdo de dónde viene su riqueza. Puede ser entonces lo uno o lo otro, pero de acuerdo con la relación con Dios y la relación con su prójimo. Bendición o maldición. Bendición o corrupción. Y eso depende entonces de la relación. Esto tenemos que subrayar, queridos amigos. Relación entre Dios y el rico, relación entre el rico y el pobre. ¿Entienden? O sea, el hermano, su hermano. Por lo tanto, queridos amigos, si vamos a mirar en un sentido teológico, el rico de la parábola simboliza a quien abusa del don recibido. O abusa. Y ya abusivo. Con esos bienes porque no es capaz de mirar, de entender, de ponerse al nivel de aquellos que no tuvieron la oportunidad necesaria para poder elevarlos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El viejo perro dormitaba plácidamente bajo el rellano de las escalas. Pero fastidiado por el fétido olor que expelía el sarnoso, su amo, el ecónomo del convento, ordenó que lo mataran. Los negros encargados de esa ominosa tarea lo sacaron a rastras hasta el patio central del monasterio y aunque el indefenso Gosque gañía lastimeramente, sin contemplación lo ahogaron y cuando se disponían a arrojar su cadáver en el muladar, pasó por allí Fray Martín de Porres, quien conmovido por la penosa escena, le pidió a los ejecutores que se lo entregaran y con todo el cuidado y el amor lo llevó hasta su celda, se encerró con él
y llorando, oró fervientemente durante un buen rato, al cabo del cual el perro abrió los ojos, se incorporó y lamiendo las manos de su bienhechor batía la cola, ladraba con alegría y retozaba por toda la celda. A continuación se lo llevó al amo desalmado, le recriminó su crueldad y le recordó que esa criatura lo había acompañado fielmente durante 18 años y merecía su agradecimiento y protección. El ecónomo, arrepentido, le pidió perdón al santo y le prometió que lo cuidaría, mimaría con esmero, y así lo hizo hasta que murió el viejo perro 5 años después. Martín de Porres, nacido en Lima el 9 de diciembre de 1579, era hijo de un español y una negra liberta que nunca pudieron casarse por la disparidad de sus orígenes y por ello estuvo marcado por la discriminación. No obstante, recibió de sus padres una sólida formación cristiana que lo indujo a ingresar cuando contaba 15 años al convento de los dominicos, en donde lo recibieron con ciertas reservas por su condición social, en calidad de donado, lo que significaba que sería destinado a trabajar como criado y no alcanzaría la dignidad sacerdotal. Pero dada su virtud, humildad, obediencia y sobre todo una inconmovible devoción que se reveló muy pronto con los prodigios que se suscitaban a su alrededor. 9 años después fue promovido a la condición de fraile en 1603, pero conservó su preferencia por los oficios humildes que hasta ese momento desempeñaba: el toque puntual de las campanas, el aseo de todo el convento, el cultivo de las huertas, atención a las necesidades de sus compañeros y su permanente disposición para ayudar a los pobres y a curar a los enfermos, lo cual hacía con mucha habilidad y eficacia, dado que en su juventud había sido aprendiz de barbero, cirujano, dentista, herbolario y boticario. Su bien ganada fama de santo convirtió a San Martín de Porres en el fraile más solicitado de Perú, porque a las puertas del convento llegaban desde el más humilde hasta el más encopetado, y a todos los curaba milagrosamente y en algunos casos resucitaba muertos, como el monje compañero, al que luego de fallecer lo hizo llevar a su celda y después de masajearlo y orar por él un buen rato, el fraile despertó tosiendo y al otro día estaba de regreso a sus oficios. Incluso se dieron casos en los que a San Martín de Porres, gracias a su don de bilocación, pues nunca salió de Perú, se le veía sanando enfermos en México, Filipinas, Argel, China, en Francia, y llevándole alimentos a los misioneros en Japón. Ni qué decir de su capacidad para comunicarse con los animales y lograr que ellos le obedecieran, como ocurrió cuando las ratas invadieron el monasterio y estaban diezmando la alacena y royendo los ornamentos de la capilla. Entonces San Martín de Porres los conminó a salir y a permanecer en un descampado con la promesa de que les llevaría alimentos, pacto que ambas partes cumplieron meticulosamente. Nadie se explicaba cómo podía repartir su tiempo porque además de todas sus actividades solo dormía 1 hora, ayunaba todo el tiempo, se flagelaba y permanecía orando largas horas en las cuales se le veía levitar e inclusive mantenerse varias horas suspendido ante un crucifijo, y solo bajaba cuando se lo ordenaban sus superiores. En sus éxtasis atravesaba muros, de su magra figura se irradiaba una extraña luminosidad y de su cuerpo emanaba un dulce perfume que era el que le servía a sus compañeros para encontrarlo cuando San Martín de Porres se les desaparecía. Aunque desde 1630 su salud comenzó a deteriorarse, mantuvo su ritmo de trabajo sin quejarse. A punto de cumplir 60 años fue atacado por el tabardillo, que llamaban en aquella época tifus, que llamamos hoy. Y esa enfermedad cobró su vida el 3 de noviembre de 1639. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en mayo de 1962. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Porres que nos enseñe a ser humildes para servir con alegría a nuestro prójimo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos hablando de este capítulo 12, versículo 2, del segundo libro de Samuel. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. Aquí el símbolo central, queridos amigos, con la segunda palabrita clave que tenemos aquí es la palabra oveja. Vean de ya hebreo tzon, que sería animal menor. Vakar quiere decir animal mayor, tushá. Tzon en hebreo quiere decir animal menor. Oeshá, kabará, kureumia, animal menor. Y representa, queridos amigos, la vida confiada al cuidado del pastor principalmente. El tzon, eso es lo que significa en la tradición hebrea. El pastor que está al cuidado. Entonces, de cierta manera, nosotros que somos cristianos, todo esto anticipa también nuestra actitud como Cristo, el buen pastor. O sea, Cristo el buen pastor, ¿cómo se presenta? Peango y Sejina lleva oñangareco, omaña, ojendu, ojesha. Entonces, ahora, este rebaño es el prójimo, la comunidad que debe ser cuidada y no explotada. Sobre esto tenemos, pero la palabra de Dios. Ezequiel, por ejemplo, ustedes que se alimentan de las ovejas gordas, ustedes que explotan y que solamente comen ese rebaño que está ahí. Pero llevan del año un barete, del año de plata, agüero, lo que sea, le estás explotando a ese hermano. Son el rebaño, el pueblo. A operar Osue y Agüella lleva. Solamente existen faraones ricos, pero con un corazón egoísta, donde existen esclavos. La unión de los esclavos, es decir, es el esclavo. Los espartanos, ¿se acuerdan que hay toda esa película tan interesante, pero una cuestión histórica, ¿verdad? En Roma, que se dieron cuenta de la situación. Pero claro, después fueron aplacada también toda esa revolución, ¿verdad? Esa rebeldía de los esclavos, ¿pero por qué? Porque no le convenía, ¿verdad? Al rico. Y el rico tenía todos los medios para poder aplastarlo. Cucaracha, y se fuera. Bueno, queridos amigos, todo esto es importante, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios siempre está. Pero aquí, la conversión, queridos amigos, es desde un entendimiento, y desde ahí entonces pues damos ese paso tan importante para la conversión del corazón. El año sea esta parábola o este primer versículo. Primero, el espejismo de la abundancia. Espejismo. Porque nosotros pues pensamos que con los bienes, la abundancia que tenemos, como que nosotros vamos a Lucas 16, ¿verdad? Tengo tantos graneros, tantos bienes acumulados, échate a dormir y a festejar, porque te quiere con la neviembra. Insensato, tonto, necio, esta noche Dios te va a pedir la vida. Esa es otra parábola lindísima, ¿verdad? Pero eso ya de Jesús, Nuevo Testamento. Pero es un espejismo de la abundancia. Primera cosa. Segunda enseñanza. Hay que recordar que podemos pasar con mucha facilidad de ser pastor, a ser un tirano del dinero, tirano de los bienes, tirano de la abundancia. Entonces, cuando ya somos tiranos, ahí ya no nos preocupamos más del rebaño, del tzon, sino que nos preocupamos de acumular. Y entonces nos volvemos maquiavélicos, que te mandó años que estamos esta vez de Maquiavelo, que él decía que los medios, ¿verdad? O sea, mejor dicho, el fin que yo quiero conseguir, justifica que yo pueda hacer de todo. Si necesito matarte para llegar yo a enriquecerme, ya potan de UPAG y Maquiavelo. Entonces, de pastor, de tener que preocuparme de mi rebaño, me vuelvo un tirano. Un tercer elemento para tener en consideración como enseñanza es la desigualdad, queridos amigos, como pecado. ¿Por qué es pecado, queridos amigos, la desigualdad? O vivir en la abundancia sin que nosotros utilicemos estos recursos que tenemos para poner al servicio de la comunidad. ¿Por qué es pecado? Porque pecado es cuando entra en el aspecto moral. Y moral quiere decir que en derecho esa cual lo imponas a lo iba.
Hamba ella piconda ya lleve chacuamo, ella lleva pendera pichón y opebejina lleva la digatui ni pojao yuar jamás lleva. Y peor todavía, va ella anda ya lleve chacuamo, ella ña montaron y ve boria juve al pueblo, a la gente, va ella la da ya lleve chacuamo. Ay, daña por aduana. Quiere decir, queridos hermanos, que, viste, te volviste ya amoral. A en alfa, ¿verdad? En hebreo quiere decir ausencia. Ausencia de moral, de la moralidad. La redistingue, porque ella acostumbrama al mal. Y te volvés un inmoral. El inmoral, por lo menos, tiene todavía cierta moralidad. El inmoral. Pero el amoral ya no le cogimos hoy. Ese es el famoso pecador y el famoso corrupto, ¿entiendes? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, de este versículo es recordar el origen humilde. Todos vinimos desnudos a este mundo y todos volveremos desnudos. Todos volveremos sin llevar nada, como llegamos a este mundo sin traer nada. Así es que esta es una gran enseñanza, ¿verdad? Recordar nuestro origen humilde. David fue de origen humilde, un pastor detrás de las ovejitas, de la cabra, lo que sea. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que Dios observa el corazón y no la riqueza. Por eso dice el Evangelio del Nuevo Testamento, acumulen ¿dónde? La riqueza en el corazón. En el corazón. Dios mira el corazón y no las cosas que vos tenés ahí. Alejandro Magno justamente decía, todas esas riquezas que conquisté, cuando llegue en mi cajón, para que los pobres y los demás recojan, porque se dan cuenta que yo no voy a llevar nada de todo lo que yo con mucha ambición me iba y les robaba y les saqueaba a todo el mundo a la semana. Hay algo, no, 25 años tenía. Y entonces, ¿se dan cuenta? Va viéndolo ahí. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y que verdaderamente el Señor toque nuestro corazón y nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo